Retomando nuestro curso, seguimos entonces ahora con un tema súper importante. Es algo que todos los días nos preguntan. ¿Es importante esterilizar y hacer castración de mi mascota? Entonces, como veterinarios debemos tener las respuestas correctas para este propietario. Entonces, pues, ¿para qué? Definitivamente debemos abordarlo para hacer una medicina preventiva. Si explicamos que al castrar de una manera temprana existen muchos estudios en donde garantizamos que la mascota no va a tener más adelante probabilidades de tumores mamarios o en el caso de los machos infecciones urinarias o problemas de próstata, muchos de los propietarios van a acceder de una manera más tranquila, ya que culturalmente todavía el hecho de esterilizar o incluso hablar de castración en los machos genera cierto tipo de temor y molestia por parte de algunos propietarios. Entonces, ¿para qué? Siempre dar las indicaciones de todo lo que vamos a prevenir en nuestra mascota. ¿Y por qué hacerlo? Pues definitivamente también hablar un poco de lo que hablábamos de tenencia responsable. Si yo no tengo un animal el cual tengo que cruzar o necesito hacerlo, pues con mayor razón hacerlo para tener un control de población. ¿Cuándo hacerlo? Entonces aquí es importante, previo a un examen físico, explicar al propietario que si lo puedo hacer de una manera preventiva antes del primer celo, por ejemplo en el caso de las gatas o de las perras, muchísimo mejor. ¿En qué momento? No hacerlo tan temprano porque pues no vamos a tener completamente una madurez de estos órganos, que es más fácil identificarlos y vamos a tener una mejor cirugía, por decirlo así, porque son cirugías que se pueden hacer de una manera electiva. En los machos también lo mismo, de preferencia sobre los 5 o 7 meses, porque son animales que ya están alcanzando algo de madurez. Aquí es importante que cada médico tenga la determinación y pueda identificar la recomendación. Recuerden que tenemos ciertas razas que son gigantes, en donde pues bueno, por ciertas medidas y condiciones, lo ideal es hacerlo después del primer celo, porque son animales que necesitan un tiempo mucho más largo para la maduración y alcanzar ciertos rasgos fenotípicos. ¿De qué razas estamos hablando? De pronto algunos San Bernardos, Terranovas, Grandaneses, pero ya viene dependiendo la indicación del propietario y de los usos que este animal va a tener. ¿Dónde hacerlo? Pues aquí es donde nos surgen ciertas situaciones, porque muchos propietarios pueden argumentar que no tienen los ingresos económicos para hacerlo. Entonces siempre debemos recordar que existen campañas, debemos incluso saber hacia dónde orientar a estas personas a hacerlo. Existen campañas muy bien organizadas en donde se deben realizar exámenes prequirúrgicos y se debe hacer un seguimiento a estos pacientes, e incluso por nuestra parte así lo hagan en otro lado. Y de lo contrario, si no, hacerlo de la mejor manera, explicándole al propietario por qué algunos de los costos y por qué los beneficios de hacerlo con nosotros en nuestra clínica. Bueno, entonces cuando hablamos de esterilización es importante que siempre se le explique al propietario y nosotros realicemos una cirugía con la técnica correcta en donde retiremos totalmente los ovarios. Hemos tenido casos de gatas, sobre todo, que siguen presentando celos, que siguen escapándose de casa, y esto pues favorece muchas otras enfermedades de transmisión graves, como son leucemia, peritonitis, sida. Entonces es importante que siempre estemos totalmente seguros de haber retirado, y es necesario expresarlo al propietario, que él lo debe solicitar, porque si no, no estaríamos haciendo las cosas de una manera correcta. Anteriormente existía como el gusto por algunos veterinarios de informarle al propietario que se iba a dejar un ovario, que para que no se engordara. Esto trae de todos modos consecuencias muy graves, que son las que queremos prevenir, como la presentación de tumores mamarios y por supuesto los celos, e incluso en muchos de los casos hemos recibido pacientes a los que solamente retiran los ovarios y ligan, y es fundamental retirar todo. Acuérdense que podemos tener incluso piometras de Muñoz, ¿sí?
Entonces, si lo que estamos es tratando de evitarle al propietario unos celos, ciertas condiciones, ciertos cambios, pues si vamos a dejar un ovario, esto no va a cambiar mucho la situación ni vamos a prevenir otras enfermedades que se presentan. Bueno, ya sea la técnica que ustedes deseen elegir, ya sea por abordaje medial o abordaje lateral, estos son ciertos cuidados y ciertos requisitos que se utiliza, el veterinario los elige y el propietario también debe, acorde a ellos, hacer un manejo. Por otro lado, la castración. Entonces, en los machos, recuerden siempre explicar al propietario que aunque es un abordaje que tiene menos invasión, ¿no? Como no es como en las hembras que se hace un abordaje a cavidad abdominal, de todos modos requiere de ciertos cuidados. Acordarse siempre mucho de explicarle al propietario que los primeros 2 días evitar que este animal esté saltando, brincando, y dependiendo las condiciones que tengamos, si es necesario para el paciente colocar un collar isabelino para evitar que se lama la herida. Importante aquí que tomen ustedes decisiones y vale la pena pues como dejar este punto a cada uno para que lo piense. Tratemos de utilizar los medios quirúrgicos adecuados. Por ejemplo, estamos hablando de suturas reabsorbibles, mejoramos la calidad de vida. Sí, en ocasiones puede que suba los costos, pero es importante que desde ya hagamos bien las cosas éticamente y también estemos preparando a estos propietarios hacia un manejo correcto de nuestra parte. Muchos de los colegas que asisten con nosotros a interconsulta pues definitivamente desconocen muchos pasos de la gestación. Por eso hoy vamos a abordar un tema muy importante tanto en caninos como en gatos más adelante, porque precisamente mucha de la población canina y felina ya está esterilizada. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando alguien se presenta con un animal que definitivamente sí tiene un valor reproductivo o quiere sacar cría o por la decisión que sea? Entonces, antes de la gestación siempre debemos preparar a este propietario y educarlo que debemos hacer una serie de pasos. Entonces, primero, recordar que una gestación responsable tiene ciertas obligaciones y deberes. Entonces, primero, dependiendo la raza, que esté en una edad adecuada de cruza, ¿sí? Dependiendo lo que hablábamos, si son razas pequeñas llegan a una madurez más rápida, si son razas gigantes se demoran mucho más la maduración. Hacer una medicina preventiva completa. Entonces, con esto, ¿qué vamos a evitar? Que nazcan cachorros enfermos, que nazcan débiles, llenos de parásitos, que generalmente van a incurrir en una serie de gastos mayores para el propietario. Entonces, siempre explicarle que la medicina preventiva es fundamental. Entonces, mamás bien desparasitadas y bien vacunadas, pues van a tener cachorros en mejores condiciones. Cuando vamos a realizar una monta directa, es fundamental enseñarle a estos propietarios que debemos hacer pruebas que nos van a evitar la propagación de ciertas enfermedades como es la brucela, que también es zoonótica, ¿sí? Enseñarlos precisamente por medio de citología con un acompañamiento, incluso pruebas de progesterona, cuál es el momento idóneo de esta monta. Bueno, cuando ya finalmente estamos sobre la etapa de la gestación, también vienen una serie de recomendaciones. Entonces vamos a hablar primero, antes de llegar a esa gestación, ¿qué debemos hacer? Vamos a hablar de este tema fundamental de la parte hormonal en caninos, porque muchos de los veterinarios a veces hablan mucho de reproducción, pero no han tenido una experiencia cercana de ella. Entonces, importante enseñarle al propietario que la perra sí está en celo, pero muchos, como lo vemos acá en la gráfica, dicen que el celo es el momento en el que la perra empieza a sangrar. Y resulta que después se descuidan y no se dan cuenta, y verdaderamente cuando la perra es ya receptiva y va a ovular, que es el estro verdadero, la perra la descuidan y es cuando tenemos montas indeseadas, cachorros indeseados, y volvemos a lo mismo que hablábamos anteriormente. Entonces aquí empecemos en un tema importantísimo. ¿Cuál es el ciclo estral de la hembra canina? Entonces vienen mediadas por cierto tipo de hormonas. Hablemos pues entonces el proestro, que tenemos 4 estadios en las hembras caninas. El proestro es aquella etapa en donde la hembra tiene algunos cambios
macro, en donde vamos a ver a simple vista un aumento, una dematización de la vulva, vamos a tener una descarga generalmente cero sanguinolenta a través de ella, o en ocasiones evidentemente sanguinolenta. Vamos a ver ciertos cambios de comportamientos en las hembras, ¿sí? Pero en este periodo, que está definitivamente mediado por los estrógenos, vamos a ver que la hembra no necesariamente es receptiva para el macho. Y si lo acompañamos de citología, vamos a ver todavía unos cambios muy precisos, muy inherentes a la célula, en donde vamos a ver células pequeñas con núcleos como tal presentes. Vamos a ver todavía eritrocitos, vamos a ver neutrófilos, vamos a ver ciertos cambios. Es importante explicarle al propietario de una hembra que el ciclo o el primer celo se presenta dependiendo de algunas razas de la edad. Entonces tenemos todo lo que son perros pequeños, generalmente desde los 7 hasta los 9 meses pueden presentar el primer celo. Perras de razas un poco más grandes a veces podemos alcanzar incluso hasta el año de vida y todavía no han presentado su primer celo. Bueno, entonces esto es importante para explicárselo. Y más adelante vamos a hablar un poquito de lo que son celos silenciosos. Entonces, que el propietario esté constantemente revisándolas, que las esté mirando, que lleve un registro y un control de las presentaciones de los celos. ¿Cuándo se presenta un estro verdadero? Entonces, en el momento, ese proestro puede llegar a durar incluso en el primer celo hasta 3 semanas. En la mayoría de las perras normales, hormonalmente, podemos llegar a pensar que pueden durar más o menos entre 7, 9 a 12 días. Digo a veces un poco menos porque tenemos algunas ejemplares que han sido importadas de países con estaciones y presentan celos mucho más cortos. Bueno, entonces dependiendo de esto, pero vale la pena explicarle al propietario que si dobla un pedacito de una servilleta o un pedacito de papel y hace una impronta sobre la vulva, en la medida que esa secreción se va aclarando, vamos a estar acercándonos cada vez más al estro. Entonces, el momento del estro genera unos cambios muy específicos, y es que en ese momento la hembra es atrayente, totalmente igual que en el proestro para el macho, pero aquí ya empieza a ser ella receptiva para el macho. Vamos a ver que la vulva está dematizada, pero está menos dura, e incluso si realizamos unos toques alrededor de la vulva vamos a tener cierto tipo de movimientos de contracciones que es conocido como guiño vulvar. El estro puede tener una duración incluso de 9 días, 7, 9 días en promedio, pero tenemos hembras que también incluso pueden tener estros un poco más largos, con un promedio hasta de 15 días para llegar al momento. Por eso la importancia de que estemos acompañados siempre de citologías y pruebas sanguíneas de progesterona para indicar en qué momento ya no vamos a estar mediados definitivamente por estrógenos, sino vamos a empezar a tener una actividad mucho mayor de LH y definitivamente de la progesterona, que para nosotros es fundamental. En este periodo del estro es donde debemos explicar al propietario que es el mayor riesgo, porque muchos ven, como los decía anteriormente, que ya no estamos presentando una secreción serosanguinolenta y sueltan la perra o salen con ella a la calle. Y es en este momento definitivamente en donde la hembra va a ser receptiva y precisamente va a realizar la ovulación. Cuando una hembra es cubierta, vamos a pasar precisamente a un periodo de diestro, en donde esta hembra va a tener un curso o una gestación de alrededor de 58 a 62 días. Y es precisamente en este momento del diestro en donde se da la gestación, o podemos llegar a presentar pacientes que están desarrollando pseudogestación, y pasados esos 58 a 62 días es el periodo efectivo en donde podemos hablar si alguna perra puede llegar a desarrollar piometra de haber sido o no cubierta. De resto, vamos a hablar sobre lo que es anestro, que es una etapa realmente cero hormonalmente, y es una hembra totalmente quieta hormonalmente.